La superstición más peligrosa, de Larken Rose. Narración, Paola Mansi. Producción, El Blog del Tuco. Parte 3. Los efectos de la superstición. Los efectos del mito. A lo largo de las eras, los seres humanos se han dado a todo tipo de supersticiones y suposiciones falsas, muchas de ellas relativamente inofensivas. Por ejemplo, cuando la mayoría de la gente creía que la Tierra era plana, esta noción, posiblemente incorrecta, tuvo poco o ningún impacto sobre cómo las personas vivían sus vidas diarias, o sobre cómo se trataban entre sí. Del mismo modo, el hecho de que los niños crean en el ratoncito Pérez o en que las cigüeñas traen bebés desde París, no les convertirá en seres malvados, por haber aceptado en su niñez estos mitos. Por otro lado, a lo largo de los años, otros supuestos y mitos falsos han representado un peligro real para la humanidad. A veces podía tratarse de un simple malentendido entre médicos, que los llevó a probar curas que resultaban ser una amenaza mayor para sus pacientes que las propias enfermedades que iban a tratar. Como ejemplo más extremo, algunas culturas ofrecían sacrificios humanos, con la esperanza de que al hacerlo ganarían el favor de sus dioses imaginarios. Pero nada se acerca más al nivel de destrucción mental, emocional y física que ha ocurrido en todo el mundo y en toda la historia registrada, como el ofrecido por la creencia en la autoridad. Al alterar drásticamente la forma en que las personas perciben el mundo, el mito de la autoridad también altera sus pensamientos y acciones. De hecho, la creencia en la legitimidad de una clase gobernante, gobierno, lleva a casi todos a perdonar o cometer actos del mal sin siquiera darse cuenta. Al estar convencidos de que la autoridad es real y que, a través de ella, algunos seres humanos han adquirido el derecho moral de iniciar y cometer actos de agresión contra otros a través de las llamadas leyes, cada demócrata, cada republicano, cada votante y todos los demás que defienden el gobierno en cualquier forma son partidarios de la violencia y la injusticia. Por supuesto, que no lo ven así, porque su creencia en la autoridad ha deformado y pervertido su percepción de la realidad. El problema es que cuando algo altera la percepción de la realidad de una persona, la persona rara vez se da cuenta de que está sucediendo. Por ejemplo, el mundo puede parecer muy diferente para alguien que use lentes de contacto de colores, aunque él mismo ni siquiera pueda ver dichas lentes. Esto mismo es cierto en cuanto a los lentes mentales. Cada persona piensa que el mundo es realmente como lo ve. Todos pueden señalar a los demás y afirmar que están fuera de contacto con la realidad, pero casi nadie piensa que su propia percepción es sesgada, incluso cuando otros le dicen que así es. El resultado es que miles de millones de personas se señalan el uno al otro, diciéndose cuán delirantes son sus planteamientos y lo equivocados que están, sin que casi ninguno de ellos esté dispuesto, o incluso sea capaz, de examinar honestamente los lentes que distorsionan sus propias percepciones. Todo a lo que una persona ha estado expuesta, especialmente cuando es joven, tiene un impacto en cómo ve el mundo. Lo que sus padres le enseñaron, lo que aprendió en la escuela, cómo ha visto a las personas comportarse, la cultura en la que se desarrolló, la religión en la que creció, todo crea un conjunto duradero de lentes mentales que afectan la forma en que ve el mundo. Hay innumerables ejemplos de cómo simples diferencias de perspectiva han conducido a consecuencias espantosas. Un terrorista suicida que mata intencionalmente a decenas de civiles extraños imagina que está haciendo lo correcto. Todos, en ambos lados de cada guerra, se imaginan a sí mismos haciendo lo correcto. Nadie se imagina a sí mismo como el malo. Los conflictos militares son siempre el resultado de diferencias de perspectiva, resultantes de lentes mentales que han sido implantadas en los soldados de ambos lados. Debería ser evidente que si miles de personas básicamente buenas estuvieran viendo el mundo tal como es, no tratarían desesperadamente de matarse entre sí. En la mayoría de los casos, el problema no es un mal real, sino simplemente la incapacidad de ver las cosas tal y como son. Considere, como una analogía, a alguien que ha ingerido un fuerte alucinógeno y que, como resultado, se convence de que su mejor amigo es en realidad un malvado monstruo alienígena infiltrado. Desde la perspectiva del que tiene alucinaciones, atacar violentamente a su amigo es perfectamente razonable y justificado. El problema,
en el caso de alguien cuya percepción de la realidad ha sido tan distorsionada, no es que sea inmoral, o que sea estúpido, o que sea malicioso. El problema es que no está viendo las cosas como realmente son, y como resultado, las decisiones y acciones que le parecen perfectamente apropiadas son, en realidad, terriblemente destructivas. Y cuando esa alucinación es compartida por muchos, los resultados se vuelven mucho peores. Cuando todos tienen la misma percepción errónea de la realidad, es decir, cuando todos creen en algo falso, aunque sea algo patentemente absurdo, para ellos no será falso o absurdo. Cuando casi todo el mundo repite y refuerza una idea falsa o ilógica, difícilmente se le ocurrirá a nadie siquiera comenzar a cuestionarla. De hecho, la mayoría de las personas se vuelven literalmente incapaces de cuestionarlo, porque con el tiempo se solidifica en sus mentes como algo normal, como una suposición que no necesita tener una base racional y, por tanto, no necesita ser analizada o reconsiderada, porque todos saben que es verdad. En realidad, lo que ocurre es que cada persona simplemente asume que es verdad, porque no puede imaginar que todos los demás, incluidas todas esas personas respetables, conocidas y que aparecen en radio y televisión, puedan creer algo falso. ¿Cómo va un individuo normal a dudar de algo que todos los demás aceptan, sin cortapisas, como verdad indiscutible? Semejante creencia, profundamente arraigada, es invisible para aquellos que la creen. Cuando una mente siempre ha pensado acerca de algo de una manera determinada, esa mente imaginará las evidencias y fabulará las experiencias que respaldarán su creencia. Hace 1000 años, la gente habría proclamado con confianza que era un hecho comprobado que la Tierra era plana, y lo habrían dicho con la misma certeza y honestidad que ahora proclamamos que es redonda. Para ellos, la idea de que el mundo fuera una cosa esférica gigante, flotando en el espacio y unida a la nada, era evidentemente ridícula. Y su suposición de que el mundo es plano les habría parecido un hecho científico evidente. Lo mismo ocurre con la creencia en autoridad y gobierno. Para la mayoría de la gente, el gobierno se siente como una realidad obvia, tan racional y evidente como la gravedad. Pocas personas han examinado objetivamente el concepto, porque nunca tuvieron una razón para hacerlo. Todo el mundo sabe que el gobierno es real, y necesario, y legítimo, e inevitable. Todos asumen que lo es, y hablan como si lo fuera, entonces ¿por qué alguien lo cuestionaría? No solo será raro el que se nos dé un motivo para examinar el concepto de gobierno, sino que tenemos un incentivo psicológico muy convincente para no examinarlo. Es extremadamente incómodo e inquietante, incluso existencialmente aterrador, que alguien ponga en tela de juicio una de las suposiciones sobre las que se basa su cosmovisión completa de la realidad y todo el código moral que ha regido su vida. A alguien cuya percepción y juicio han sido distorsionados por la superstición de autoridad y que describe a casi todos, no le resultará fácil ni placentero contemplar la posibilidad de que todo su sistema de creencias se base en una mentira, y que gran parte de lo que lo ha hecho a lo largo de su vida, como resultado de creer esa mentira, ha sido perjudicial para sí mismo, sus amigos, familiares y la humanidad en general. En resumen, la creencia en la autoridad y el gobierno distorsiona la percepción de casi todas las personas, distorsiona su juicio y lo lleva a decir y hacer actos que a menudo son irracionales, o sin sentido, o contraproducentes, o hipócritas, o incluso horriblemente destructivos y atrozmente malvados. Por supuesto, los creyentes en el mito no lo ven de esa manera, porque no lo ven como una creencia en absoluto. Están firmemente convencidos de que la autoridad es real y, basándose en esa falsa suposición, concluyen que sus percepciones, pensamientos, opiniones y acciones resultantes son perfectamente razonables, justificables y adecuadas, del mismo modo que los aztecas sin duda creyeron que sus sacrificios humanos parecían ser razonables, justificables y apropiados. Una superstición capaz de hacer que la gente, por lo general, decente, vea lo bueno como malo, y lo malo como bueno, que es exactamente lo que hace la creencia en la autoridad. Esta superstición representa la verdadera amenaza para la humanidad. La superstición de la autoridad afecta las percepciones y las acciones de diferentes personas de muchas formas, ya sean los legisladores los cuales imaginan que tienen el derecho a gobernar, o los agentes de la ley, los cuales se imaginan con el derecho y la obligación de hacer cumplir las órdenes de los legisladores, o los individuos, que se imaginan que tienen el deber moral de obedecer, o los meros espectadores, que observan como observadores neutrales.
El efecto final de la creencia en la autoridad sobre estos grupos humanos, cuando se observa en conjunto, conduce a un grado de opresión, injusticia, robo y asesinato que simplemente no debería existir, y que de otro modo no existirían. Parte 3a. Los efectos del mito en los amos. El derecho divino del político. En este país, en la parte superior de esa pandilla conocida como gobierno están los congresistas, presidentes y jueces. En otros países los gobernantes son conocidos por otros nombres, como reyes, emperadores o miembros del parlamento. Y, a pesar de que están en la parte superior de la organización autoritaria, no se perciben como la autoridad en sí misma, como solían ser los reyes. Todavía creen actuar en nombre de algo superior a ellos mismos, una entidad abstracta llamada gobierno. Como resultado de la creencia en la autoridad, creen que tienen derecho a hacer cosas en nombre del gobierno, que ninguno de ellos tendría el derecho de hacer como individuo. La legitimidad de sus acciones se mide no por lo que hacen, sino por cómo lo hacen. A los ojos de la mayoría de las personas, las acciones que los políticos ejecutan por su investidura oficial y los mandatos que emiten gracias a rituales políticos aceptados tácitamente, son juzgados por un estándar muy diferente al de sus acciones como individuos privados. Si un congresista irrumpe en la casa de su vecino y se lleva 1.000 euros, es visto como un criminal. Si, por otro lado, junto con sus colegas políticos, emite un impuesto, exigiendo esos mismos 1.000 euros de este mismo vecino, se considera como legítimo. De esta forma, lo que hubiera sido un robo a mano armada, será visto finalmente como el pago de impuestos legítimos. El susodicho congresista no sería visto como un estafador. Además, si un individuo cometiera un fraude fiscal posteriormente, por negarse a las demandas de extorsión del gobierno, sería considerado como un delincuente. Pero la creencia en la autoridad no solo cambia la forma en que los legisladores son vistos por las masas, también cambia la forma en que los legisladores se ven a sí mismos. Debería ser obvio que, si una persona se convence de que tiene el derecho moral de gobernar a los demás, esa creencia tendrá un efecto significativo sobre su comportamiento. Si cree que tiene derecho a exigir una parte de los ingresos de los demás, bajo amenaza de castigo, siempre que se haga a través de procedimientos legales aceptados, es casi seguro que lo hará. Si está convencido de que tiene el derecho de controlar coercitivamente las decisiones de sus vecinos, y de que es moral y legítimo que lo haga, seguramente lo hará. Y, al menos al principio, incluso puede hacerlo con las mejores intenciones. Un simple ejercicio mental da una idea de cómo y por qué los políticos actúan de la manera en que lo hacen. Piensa en lo que harías si te convirtieran en el rey del mundo. Si estuvieras a cargo, ¿cómo mejorarías las cosas? Considere la pregunta cuidadosamente antes de seguir leyendo. Cuando se les preguntó qué harían si estuvieran al cargo, casi nadie responde, simplemente dejaría en paz a la gente. En cambio, la mayoría de las personas comienzan a imaginar las formas en que podrían usar la capacidad de controlar a las personas como una herramienta para el bien, para el mejoramiento de la humanidad. Si uno comienza con la suposición de que dicho control puede ser legítimo y justo, las posibilidades son casi infinitas. Uno podría hacer un país más saludable al obligar a las personas a comer alimentos más nutritivos y hacer ejercicio regularmente. Uno podría ayudar a los pobres al obligar a los ricos a darles dinero. Uno podría hacer que las personas sean más seguras al obligarlos a pagar por un fuerte sistema de defensa. Uno podría hacer las cosas más equitativas y la sociedad más compasiva al obligar a las personas a comportarse de la manera que deberían. Sin embargo, aunque se pueden imaginar muchos beneficios positivos para la sociedad, si se tuviera para siempre el poder del gobierno, el potencial de acabar en tiranía y opresión, de hecho, la inevitabilidad de la tiranía y la opresión es muy fácil de imaginar. Una vez que alguien cree que tiene derecho a controlar a los demás, es poco probable que elija no usar ese poder. Y, sean cuales sean las nobles intenciones con las que haya tenido que empezar, lo que realmente terminará haciendo es usar la violencia y la amenaza de la violencia para imponer su voluntad a los demás. Incluso las causas aparentemente benévolas como dar a los pobres primero requieren que el gobierno tome la riqueza de otro. Una vez que alguien, por virtuoso y bien intencionado que sea, ha aceptado la premisa de que la agresión legal es legítima, y una vez que se le han dado las riendas del poder, y con ellos el supuesto derecho a gobernar,
las posibilidades de que esa persona elija no controlar por la fuerza a sus vecinos es casi nulo. El nivel de coacción y violencia que infringe sobre otros puede variar, pero sin duda se convertirá en un tirano en mayor o menor grado, porque una vez que alguien cree realmente que tiene el derecho de gobernar, aunque solo sea de manera limitada, ni verá ni tratará a los demás como iguales. Los verá y los tratará como sujetos. Y esto en el mejor de los casos, es decir, si la persona comenzó con buenas intenciones. Muchos de los que buscan altos cargos lo hacen por razones puramente egoístas desde el principio, porque desean riqueza y poder para sí mismos y se deleitan en dominar a otras personas. Por supuesto, adquirir una posición de autoridad es, para esas personas, un medio de lograr una enorme cantidad de poder que de otra manera no tendrían. Los ejemplos a lo largo de la historia de megalómanos que han usado la autoridad para cometer las atrocidades más abyectas son tan comunes y conocidos que apenas requieren mención alguna. Situar a personas malvadas en posiciones de autoridad, por ejemplo, Stalin, Lenin, Mao, Mussolini, Pol Pot, ha dado como resultado robo, asalto, acoso, terrorismo, tortura y asesinato de un número casi inabarcable de seres humanos. Es tan obvio que prácticamente resulta absurdo incluso decirlo, dar poder a personas malignas supone un peligro para la humanidad. Pero dar poder a buenas personas, las cuales, al menos inicialmente, pretenden usar su poder para el bien, puede ser igual de peligroso, porque para que uno pueda creer que tiene el derecho a gobernar, necesariamente tiene que creer que está al margen de la moralidad humana básica. Cuando alguien se imagina a sí mismo como un legislador legítimo, intentará usar la fuerza de la ley para controlar a sus vecinos y no sentirá culpa mientras lo haga. Irónicamente, aunque los legisladores están en la parte superior de la jerarquía autoritaria, no aceptan la responsabilidad personal por lo que hace el gobierno. Incluso hablan como si la ley fuera algo más que las órdenes que emiten. Por ejemplo, sería muy poco probable que un político se sienta compelido a contratar matones armados para invadir la casa de su vecino, arrastrarlo fuera de casa y encerrarlo en una jaula, por el supuesto pecado de fumar marihuana. Sin embargo, muchos políticos han abogado exactamente por eso, a través de la legislación antidrogas. Parecen no sentir vergüenza o culpa por el hecho de que su legislación haya provocado que millones de personas no violentas sean arrebatadas por la fuerza de sus amigos y familiares, condenados a vivir en jaulas durante años, a veces por el resto de sus vidas. Cuando hablan de los actos de violencia de los que son directamente responsables y las leyes de narcotráfico son solo un ejemplo, los legisladores usan términos como la ley de la tierra, como si ellos mismos fueran simples espectadores y la tierra, el país o la gente fueran los que provocan los actos de violencia. Cuando hombres y mujeres jóvenes mueren por miles en el último juego de guerra librado por los políticos, estos hablan de ello como un sacrificio por la libertad, cuando esto ni se acerca a tal cosa. Los políticos incluso usan escenas de soldados en ataúdes, una consecuencia directamente atribuible a lo que dichos políticos hicieron, como montajes fotográficos, para mostrar al público cuán preocupados y compasivos son. Las mismas personas que enviaron a los jóvenes a matar o morir, luego hablan sobre lo sucedido como si ellos mismos fueran simples observadores, diciendo cosas como murieron por su país y hay bajas en todas las guerras, como si la guerra hubiera sucedido por sí misma. Y, por supuesto, los miles o millones de personas del otro lado, los súbditos de otra autoridad, los ciudadanos de algún otro país, que son asesinados en las guerras libradas por los políticos, son igualmente apenas mencionados. Son una estadística ocasional informada en las noticias de la noche. Y nunca los políticos aceptan la más mínima parte de la responsabilidad por el dolor, el sufrimiento mental y físico generalizado, a gran escala y prolongado que han infligido sus militares a miles o millones de seres humanos. Nuevamente, la profundidad de su negación y completa evasión de la responsabilidad personal puede verse en el hecho de que, si una de las víctimas de los juegos de guerra de los políticos decide atacar a la fuente, al atacar directamente a los que dieron las órdenes para atacar, todos los políticos, incluso los divergentes, que dicen estar en contra de la guerra, y todos los voceros en la televisión, expresan conmoción e indignación de que alguien pueda hacer algo tan despreciable. Esto se debe a que, a los ojos de los legisladores, debido al increíble poder del mito de la autoridad para deformar y distorsionar completamente su percepción de la realidad,
Cuando hacen cosas que resultan en la muerte de miles de inocentes, eso es el desafortunado costo de la guerra, pero cuando una de sus víctimas intenta devolver el golpe al origen del mal, lo llaman terrorismo. Ya es suficientemente malo para aquellos que solo obedecen órdenes negar la responsabilidad personal por sus acciones, que se aborda a continuación, pero que aquellos que realmente dan las órdenes, quieran negar cualquier responsabilidad por lo que sus órdenes causaron, es pura locura. Sin embargo, eso es lo que siempre hacen los legisladores, en todos los niveles. Ya sea el gobierno federal o algún municipio local o consejo municipal, cada vez que una legislatura emite un impuesto sobre algo o impone una nueva restricción legal, los políticos estarán utilizando la amenaza y la violencia para controlar a las personas. Pero, debido a su fe inquebrantable en el mito de la autoridad, no pueden ver que eso es lo que están haciendo, y nunca se responsabilizan personalmente por haber amenazado y extorsionado a sus vecinos.